Carlos, el BRC Packaging es igualito, es similar, sí. No hay mucho que cambiar en el BRC Packaging. Deme un segundo que algo pasó por acá. Ahí estamos. En el BRC Packaging. ¿Qué es lo que se ve en BRC Packaging? Básicamente, lo que les decía, la herramienta que se utiliza en el BRC Packaging se llama Jara. Nosotros utilizamos HACCP, ¿ok? Igualito, el BRC Packaging te pide un equipo multidisciplinario. También te piden definir el alcance. Por ejemplo, para una empresa que se dedica a lo que es elaboración de sacos de polipropileno, el alcance del JARAP, ahí como es una empresa industrial, son varias etapas. Entonces el JARAP se define un JARAP para corte, un JARAP para diseño, un JARAP para impresión, ¿no? Así como en el HACCP, a veces nosotros tenemos HACCP de la línea de congelado, HACCP de la línea de packing, HACCP de la línea de pulpas, igualito, ¿ya? Y, y eso, el HARP es HACCP en el tema del packaging, ¿ya chicos? No hay tanta diferencia ahí. Igual se define el uso, determinamos el uso, para qué se ha definido digamos, los sacos de polipropileno, o si es que hago envases para cerveza, o si es que el envase es para bebé, cuál será el uso que nos permite definir el nivel del riesgo, ¿no? Por ejemplo, aquí láminas para pan, láminas para chocolate, listo para comer. Si estas láminas listo para comer el chocolate tiene mayor riesgo, ¿no? Entonces necesita una higiene mayor. ¿Por qué les menciono esto? Porque yo les decía de que cuando uno define el alcance se define en base al riesgo. Y el riesgo en el tema del packaging o en el BRCGS es el que define nuestro alcance. ¿Ok? Eh, una vez también que hayamos definido el alcance, tenemos que saber que el equipo también va a hacer un análisis. El equipo JARAP también te tiene que hacer un análisis de peligros y de riesgos. ¿Ya? Esa evaluación de peligros y riesgos, después ya viene lo que es el PCC y los pasos que mencionamos en el HACCP. Aquí están los pasos del JARAP, ¿ok? Son 12 pasos: describir el producto, uso previsto, confirmar el diagrama de flujo, eh, el equipo, determinar los puntos críticos de control, procedimientos de verificación, establecer los límites críticos, establecer las acciones correctivas, sistema de monitoreo y mantener los registros. ¿Ya, chicos? Carlos, perdón, en la imagen anterior, ¿podrías volver, por favor? Decía Listo. 12. ¿Cuál es el que ahí estaría de más? Ahí, ¿cuál es el que estaría de más? A ver, esa pregunta te la vuelco a ti. ¿Tú cuál me dirías? Escribir el producto, identificar el uso, diagrama de flujo, diagrama del equipo, determinar puntos de control, elaborar un diagrama de flujo, establecer procedimientos de verificación, etiquetar todos los peligros, establecer límites de control, revisión periódica, sistema de monitoreo, establecer acciones, no veo completo, acciones correctivas, establecer mantenimiento de registro. A ver, No te sé, así ayudo. a simple vista A ver, me hacen, ninguno me hace ruido. no, ninguno, pues. Mira, el primero es formar el equipo, Ujú, ¿ya? Ese sí está bien. El segundo es describir el producto, ¿ya? ya está bien.
Una vez que describes el producto, identificas el uso previsto. Ajá. ¿Está el uso previsto ahí? Sí, sí está. Ok, vamos marcándolo. Ya, vamos marcándolo. Ya, primero es formar el equipo. Ya. Ujú. Luego elaborar un diagrama de flujo. Perdón, describir el producto, identificar el uso Está el uso. previsto, elaborar un diagrama de flujo, ¿ya? Confirmar el diagrama de flujo. ¿Hasta ahí estamos Ah, bien? sí. ¿Ya? Una vez que has confirmado el diagrama de flujo, ¿qué es lo que sigue? Identificar todos los peligros potenciales, establecer. Espérate, voy a agrandar la pantalla. Determinar esto. Los puntos Y PPC ojo y con todos los esto. peligros potenciales. Ojo con esto. En el Jara, en el Ujú. Packaging, de frente te van a determinar los puntos críticos de control. En el HACCP te hablan sobre identificar todos los peligros potenciales. Este de aquí no va acá. Esto. De aquí no va acá. Ujú. Solamente va a Los determinar los PCC. PCC, después estableces, después viene el sistema de monitoreo. Pues, ajá. Una vez que viene el sistema de monitoreo, establecer las acciones correctivas, después el procedimiento de Verificación. verificación y mantener los registros. Ujú. Y la revisión periódica. Ahí está. Esos son Ya. tres. Y en el Jara, entonces este no. En el JARA, Ya. identificar todos los peligros potenciales, no. De frente, el JARA lo menciona como determinar los puntos críticos de control. Ah, ya. Con el BRC PACANG sí lo tiene como análisis de peligros y después determinar los puntos críticos de control. En el PACANG, la parte de análisis de peligros, ahí te mencionan los tipos de peligros y todo lo que tienes que tener en cuenta en el BRC, perdón. En el BRC versión 9 te menciona. En el packaging no. ¿Estamos allí? Sí, sí, sí. Gracias. Ok. Luego seguimos. Ahí están. Oh, voy a borrar esto. ¿No? 2.11, 2.211, 2.212. Ahí están las cláusulas para que más o menos lo mapeemos. Y luego seguimos con el tema de la gestión, capítulo 4. ¿Estamos claros, chicos? ¿Preguntas hasta ahí para pasar al capítulo siguiente de la norma BRC? Chicos, ¿me siguen? Chicos, ¿estamos? Sí, sí, estamos conformes. Ok. Eh, Continuamos con el sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. ¿Ya? Este es el capítulo 3 de BRC GS versión 9. ¿Ya, chicos? Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver, Carlos? A ver, si ya hemos visto la política, objetivos, el plan de cultura, hemos visto el sistema confidencial, el tema de la revisión de las reuniones, la participación de la alta dirección, el apoyo financiero, hemos visto la estructura organizativa, el manual de organización y funciones, el organigrama, y hemos visto todo lo que es el plan de seguridad alimentaria. En este capítulo 3 de la norma de BRC GS versión 9, el, el 3.1 habla del manual de calidad. La organización debe de tener un manual de calidad, un manual de gestión de calidad. En ese manual de gestión de calidad ustedes tienen que tener su estructura, ¿no? La estructura, la gestión de calidad de la empresa, ¿no?
Si se basa en la norma BRC, ok, es como si ustedes escribieran la norma BRC y en cada ítem dirían, esto lo cumplo con este procedimiento, este otro ítem lo cumplo con este otro procedimiento, y así sucesivamente. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí básicamente es el 3.1, manual de gestión de calidad. Ok. En el 3.2, control de documentos. Control de documentos. ¿Qué es lo que me piden en el 3.2? El procedimiento de control de documentos, chicos. Mayormente, para que ustedes cumplan con este con este capítulo de la norma, se basan en la ISO 9001, ¿no? Cómo se elabora la estructura documentaria, cómo se elaboran los documentos en la estructura documentaria. Entonces, el 3.2 es control de documentos. El 3.3, Jill, Carlos, se está observando la diapositiva con el título. ¿Está bien? ah, ok, disculpen chicos, disculpen, Ah, ya. ya tengo que avanzarlo. Sí, sí, ahí estamos. Manual de calidad, Sí, ahora manual de sí. calidad. Ok, ok. Es para ver si están despiertos, pues nadie participa. Yo pensé ¿Qué que era pasa, chicos? introducción, Miguel. Ya, ok, ok. Manual de calidad, control de documentos. Ahí estamos. Control de documentos. Todos los documentos incluyen procedimientos, procesos. Se permiten las versiones electrónicas y si ustedes van a utilizar las versiones electrónicas, estas deben de estar aseguradas frente a cualquier manipulación, a cualquier pérdida, a cualquier ataque cibernético. Deben de estar respaldadas. Entonces, si ustedes establecen su procedimiento de control de documentos a través de un sistema electrónico, en el mismo procedimiento tienen que mencionar cómo es que custodian, cómo es que actualizan, cómo es que modifican las versiones obsoletas. Todo eso debe estar mencionado en su procedimiento de control de documentos. En el 3.3 hablamos de los registros. Acuérdense que el formato es aquel documento vacío. El registro es cuando el formato ya está lleno. El conjunto de formatos hacen los registros. ¿Ok, chicos? Entonces, el 3.3 habla del tema de manejo de registros. ¿Dónde se almacenan los registros? ¿Por cuánto tiempo se almacenan los registros? Aquí hay una pregunta que me hacía Jill. Ahí está como mínimo la vida útil por más de 12 meses. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo deben de mantenerse los registros? Como mínimo la vida útil. ¿Ya, chicos? ¿Qué se necesita hacer la empresa? Que mantener esos registros de manera genuina, que sean recuperables. Si hay un tema de borrón, de tarchón, ustedes tienen que mencionar en su procedimiento cómo lo van a controlar, cómo se va a controlar esos registros, quién tiene la autorización para almacenar, cómo se pueden actualizar los registros. Una buena práctica es que en su procedimiento de control de documentos mencionen el manejo de los registros para que ustedes no estén haciendo doble procedimiento, procedimiento para documentos y procedimiento para registros. Basta de que lo junten en una sola, procedimiento de control de documentos y registros. Y ahí mencionan todo, ¿no? Ahí mencionan cómo se controlan, cómo se actualiza, qué hacen con los documentos obsoletos, cuánto tiempo de vida útil tienen los registros, cómo van a manejar los tachones, si va a estar permitido el uso de, este, de corrector o no se va a permitir el uso de corrector. Todas esas cositas aquí en la norma, en esta parte de la norma es donde se les pide un control bastante exhaustivo y bastante ordenado con respecto al tema de documentos y de registros. ¿Ya, chicos? En el 3.4 tenemos auditorías internas. ¿Qué son las auditorías internas? Las auditorías internas son procesos, son actividades que nos miden cómo está nuestro sistema de gestión.
¿ya? Pero estas auditorías, Carlos, ¿la puedo hacer yo? Cualquier persona competente y formada puede ser un auditor. Y esto debe estar establecido en tu procedimiento de auditoría. En tu procedimiento de auditorías ustedes tienen que mencionar, mencionar quién ejecuta las auditorías, cuál es su programa de auditorías. Este programa debe de ser en una ventana anual y este programa te dice la norma que debe cubrir al menos un capítulo del plan de seguridad alimentaria. En cada auditoría que tú establezcas en el año, en cada auditoría que tú realices en el año, al menos en esa auditoría, tú tienes que tomar un capítulo de la seguridad alimentaria. Ya, ustedes tienen que establecer un programa de auditorías y la ventana mayormente es anual. En el año, ustedes tienen que realizar auditorías. ¿Ok, chicos? Estas auditorías tienen que hacer por personas competentes, capacitadas. Y jamás yo puedo ser auditor de mi misma área. Yo no puedo auditar mi misma área, ¿ya? Es decir, si tú eres de producción, no puedes auditar producción. Si tú eres de calidad, yo no puedo auditar calidad, ¿ya? Eso tienes que tener en cuenta en tus procedimientos de auditorías. Después también la norma nos pide, dentro del capítulo de las auditorías internas, nos pide que nosotros hagamos inspecciones documentadas, inspecciones al menos una vez al mes. Una vez al mes debemos de realizar inspecciones de nuestro proceso. Las inspecciones son muy distintas a las auditorías. Tenemos que realizar al menos unas inspecciones de manera mensual. ¿Ya? Debemos de realizar esas inspecciones basadas en las buenas prácticas de manufactura, basadas en las BPMs. ¿Ya? ¿Estamos, chicos? Seguimos. Hasta ahí viene una pregunta para Gustavo. Gustavo, ¿cuántos requisitos fundamentales vamos? 2. Vamos 2. ¿Vamos dos? ¿Seguro? Sí. Sí. Mm, a Ah, ver, me he puesto a 9. otra pregunta para Creo. Cristina. Cristina, ¿quién dijo creo? Jill. Cristina, Las auditorías ¿cuántos? internas Sí, tres será creo yo también. tres. Cristina, ¿cuántos vamos? 3 con auditorías internas, ese es el tercero. Tres, exacto, tres vamos. Chicos, vamos tres. Gustavo, 3, ok. compromiso, plan de inocuidad Compromiso, plan de seguridad alimentaria y auditorías y internas. auditorías internas al 3.4. Sí, Ya. está bien. Y ahorita tocamos el cuarto. Gestión de El proveedores. cuarto es gestión de proveedores. Dentro de lo que es aprobación y monitoreo de desempeño de proveedores, ahí tenemos lo que es la gestión de proveedores. ¿Ya? Tenemos que tener, qué nos trata este punto? Tenemos que tener un procedimiento de aprobación y monitoreo de proveedores. Este procedimiento de aprobación, chicos, para que ustedes aprueben a un proveedor, este proveedor, ustedes lo pueden aprobar de tres maneras. La primera, lo pueden aprobar a través de un certificado relacionado a una norma de GFCI. ¿Qué es GFCI? Es una norma de seguridad alimentaria. Es decir, si tu proveedor tiene una norma de seguridad, una certificación de seguridad alimentaria, tú lo puedes aprobar automáticamente. Tú lo puedes, tú lo puedes considerar como proveedor aprobado. ¿Ya? Esa es una forma. La norma te lo dice. La norma BRC te dice, tú puedes aprobar a través de una certificación válida relacionada a GFCI. Carlos, ¿y cuáles son las normas relacionadas a GFCI? Tenemos el BRC, tenemos la FSC 22000, tenemos la ISO 22000, son normas de seguridad alimentaria que ustedes pueden
solicitarle a su proveedor y con eso lo puede considerar como aprobado. Otra forma para aprobar proveedores es a través de auditorías de tercera parte, de segunda parte, ¿ya? Donde ustedes auditan a esta empresa. Y ojo, si ustedes lo van a hacer a través de un externo, este externo tiene que ser capacitado, competente, y tienen que demostrar ustedes a través de un documento, a través de documentos que es un organismo serio. ¿Ya? No lo pueden auditar cualquier cosa al proveedor. Al proveedor lo tienen que auditar, si lo van a hacer con un tercero, tienen que demostrar su competencia. ¿Y cuál es la tercera forma para aprobar? A través de cuestionarios. Pero esto de cuestionarios se aplica mayormente a los proveedores cuyo riesgo es bajo. ¿Ya? Cuando ustedes hagan su análisis de riesgo, chicos, la norma es basada totalmente en análisis de riesgo. Ustedes para aprobar, primero tienen que hacer un análisis de riesgos, un análisis de evaluación de riesgos para llegar a aprobar, para llegar a encontrar la forma de aprobar a un proveedor. ¿Ok? Entonces, si les sale de riesgo bajo, ustedes pueden aplicar cuestionarios. Esa también es una forma para que ustedes puedan considerar. Pero estos cuestionarios tienen que ser con una frecuencia, digamos, semestral o anual y tiene que ser revisada periódicamente. ¿Ya, chicos? Y si lo ¿Estamos hasta ahí? tercerizo, ¿se puede hacer eso? Se puede, sí, como te digo, lo puedes tercerizar, que es una forma de auditar, pero al utilizar una empresa tercera, tú tienes que demostrar la competencia de esa empresa tercera. Digamos, se te ocurre que tú vas a aprobar a un proveedor utilizando a Bureo Veritas. Ok, señores, Bureo Veritas, me tienes que pasar la competencia de tu auditor, tienes que pasarme su CV, tienes que pasarme si está certificado. Y por ejemplo, si tú quieres auditar a una empresa de envases, a una empresa que hace bolsas, no vas a mandar a cualquier auditor. Este auditor tiene que tener al menos conocimiento o haber trabajado en una empresa de envases para que audite ahí. Si no, no puedes hacerlo con un tercero así o más. ¿Ya, chicos? Entonces, qué más lo que menciona la norma aquí es la evaluación de riesgos que les acabo de decir, ¿no? Tiene que realizar siempre su evaluación de riesgos cuando ustedes hagan su aprobación y monitoreo de proveedores. Aquí están las tres opciones de aprobación: certificación válida, auditoría de proveedores y cuestionarios cuando el riesgo es bajo. Esta revisión tiene que ser continua, ¿ya? Vuelvo a repetir, si ustedes han determinado realizar auditorías y estas auditorías ustedes las hacen anual, esta frecuencia anual debe de basarse de un análisis de riesgos. Es decir, si ustedes dicen que es anual, han tenido que hacer su análisis de riesgos, ya, para determinar que la frecuencia sea anual. Si la frecuencia la han determinado semestral, eso tienen que haberlo determinado a través de un análisis de riesgos. Entonces, partiendo de eso, es que ustedes ya tienen su lista de proveedores aprobados. Una cosa, tienen su procedimiento de aprobación, dentro de su procedimiento de aprobación, tienen su frecuencia de monitoreo, tienen sus formas de aprobación y además tienen que tener su lista de proveedores aprobados. Y si más quieren ser más exhaustivos, esta lista de proveedores puede ser proveedores críticos y proveedores no críticos. ¿Ya? ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Seguimos. Trazabilidad. Seguimos, chicos, ¿están?
Trazabilidad de la cadena de suministro. Tenemos Sí, que hacer aquí. trazabilidad. ¿Ok? Dentro del tema de lo que es aprobación de proveedores, también nos piden no solamente tener una aprobación, tener un monitoreo, sino también hacerles un ejercicio de trazabilidad, chicos. Eso es algo que muchas de las empresas no lo hacen. Al proveedor que ustedes tengan aprobados, siempre le deben de pedir que haga un ejercicio de trazabilidad del producto que les abastece. Es decir, yo tengo un proveedor de cajas. A este proveedor de cajas yo le tengo que pedir un ejercicio de trazabilidad de un lote específico que nos proporciona. Y este ejercicio de trazabilidad, el proveedor nos debe demostrar el origen de la materia prima y las etapas de su producción para llegar a obtener esa caja que a nosotros nos han dado. Esos ejercicios de trazabilidad nos piden que le hagamos a los proveedores. La norma es bien clara en cuanto a eso. No solamente te pide tu procedimiento de aprobación, no solamente te pide tu lista, no solamente te pide tu monitoreo a través de una matriz, sino que también le hagas a tu proveedor un ejercicio de trazabilidad. Carlos, ¿a todos mis proveedores? No, chicos. A los proveedores cuya evaluación de riesgos te haya salido alto o crítico. A los de riesgo menor no es necesario pedirles sus ejercicios de trazabilidad. Procedimiento de monitoreo dentro de lo que es aprobación es pedirles, por ejemplo, sus certificados de calidad, sus certificados de análisis, sus fichas técnicas, documentos de liberación. Eso es parte del procedimiento de monitoreo, ¿ya? Entonces, para que me entiendan más o menos, en este ítem de la norma, ustedes tienen que tener un procedimiento de aprobación de proveedores. Ok, Carlos, ya lo tengo. Listo. Una vez que ustedes han definido su procedimiento de aprobación de proveedores, este procedimiento les va a lanzar una lista de proveedores, aprobados, por supuesto. Pero esta lista de proveedores aprobados, ustedes tienen que hacer una evaluación de riesgos para determinar quiénes son los críticos y quiénes son los no críticos. Y a través de esa evaluación de riesgos, a los críticos, ustedes le han determinado una frecuencia de monitoreo, ya sea a través de auditorías, ya sea a través de cuestionarios o ya sea a través de presentación de certificados. Ok, listo, ya tengo mi programa, ya tengo mis monitoreos, ya está. También yo les hago mis ejercicios de trazabilidad a los críticos. Ok, listo. Y además, a estos proveedores, en cada despacho o en cada carga que me llegue, yo les pido mi certificado de análisis, yo les pido mi ficha técnica, yo les pido un documento de liberación. Perfecto. Es así como ustedes tienen que trabajar con el tema de los proveedores. También mencionan el tema de los proveedores de servicios. En el tema de proveedores de servicios es lo mismo. A veces cometemos el error que, por ejemplo, al proveedor de control de plagas no le pedimos ni siquiera un certificado de capacitación. Y ahí es donde cometemos ese error, chicos. En esta parte de la norma es bien clara y por eso el 3.5.1 es una cláusula fundamental. Pero parte del 3.5 tenemos la gestión de proveedores de servicios, a donde al control de plagas, al proveedor que nos brinda el servicio de desalojo de residuos, a los proveedores que nos brindan servicio de almacenamiento, de despacho, de cargas, a los proveedores que nos brindan servicio de calibración. A esos proveedores también nosotros necesitamos tenerlos dentro de una lista y determinar su proceso de evaluación o de aprobación, ya sea a través de documentos de documentos autorizados, a través de documentos legalizados. Todo eso
ustedes tienen que tener en sus proveedores. ¿Me dejo entender, chicos, hasta ahí? Seguimos. Eso es parte de gestión de procesos subcontratados. Acá. Pasamos al 3.7. Acciones correctivas y preventivas. Si nosotros tenemos, acá va una pregunta para ustedes. A ver, voy a preguntarle a Cintia. Cintia, Sí, dígame. ¿qué es acción correctiva? La acción correctiva más que todo se aplica cuando se tiene una desviación durante el proceso y se tiene que analizar el tema de la causa raíz para evitar que vuelva a pasar en el futuro. Y la acción preventiva Acción preventiva son medidas que se toman para evitar tener una desviación durante el proceso. hacia adelante, ¿no? Para prevenir que lo ocurrido ya no vuelva a ocurrir. Básicamente las acciones preventivas, su objetivo es eso, ¿no? Determinar acciones que me lleven a que la no conformidad no se vuelva a presentar. ¿Estamos? La acción correctiva es en el momento y la acción preventiva es justamente para que esa en el futuro ya no se vuelva a dar. ¿Sí, chicos? Cintia, Sí, así es, Gonzalo. ¿ya? Entonces, ¿qué te pide la norma? La norma te pide tener un procedimiento de acción correctiva y preventiva. Ese procedimiento de acción correctiva y preventiva, en ese procedimiento ustedes tienen que mencionar la metodología que van a utilizar frente a una desviación. ¿Qué tipo de análisis? El análisis de causa raíz. ¿Qué tipo de metodología para determinar el análisis o la causa? Hay muchas metodologías. Ustedes ya saben que existen varias metodologías para determinar el análisis de causa raíz. También dentro de ese procedimiento tienen que elaborar un formato o un registro de estas acciones frente a las desviaciones. Y también tiene que verse o medirse la eficacia de las acciones tomadas. ¿Ya? Tenemos que tener una tendencia de las no conformidades. Tenemos que evaluar los resultados de las investigaciones. Todo eso es importante dentro del procedimiento de acciones correctivas y preventivas que vamos a tener que elaborar. Hasta ahí, Leonela, ¿cuántos requisitos fundamentales vamos? 4. Esta es la quinta, ¿correcto? Quinta. ¿Cuántos vamos? Leonela, Con esta 4 vendría a o ser 5. 5. 4 o 5, Leonela. Leonela, ¿Sí? ¿No me escucha? ¿cuántos vamos? 5. 5. ¿Cuáles son? Ya, la primera era el 1.1, que es compromiso de la gerencia y mejora continua. Luego el número 2. Luego el 3.4. Luego era el 3.5 y ahora el 3.8. Si no me 3.7. equivoco. Ah, el 3.7. 3.7. ¿Ya? Compromiso del equipo, plan de inocuidad, auditorías internas, Ujú. gestión de proveedores y acciones correctivas y preventivas. ¿Correcto? Control de productos no conformes, ¿eso no es una cláusula fundamental? Maite, eso no es una cláusula fundamental, producto no conforme.
Maite. Maite está. Darleni. Darleni, control de productos no conformes es una o no es una cláusula fundamental. Hola. Sí, es fundamental. Sí, es fundamental. Ujú. Ok. No, no lo es, Ya, según no lo creo yo, es. no No lo lo es. es. No, No lo no lo es. es. No, no lo es. No lo es. No No está lo en el es. artículo. Control de productos no conformes no es una cláusula fundamental. Ya. ¿Qué es un producto no conforme, chicos? Es aquel producto que no ha llegado a cumplir las especificaciones técnicas establecidas o solicitadas. La norma nos pide tener un procedimiento en cuanto a ese tipo de productos. ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿Dónde lo vamos a ubicar? ¿Cómo se va a rotular? ¿Qué disposición le vamos a dar a ese tipo de producto? ¿Ya? Si es reproceso, si es eliminación, si es darle de baja. ¿Cómo se va a controlar? ¿Cómo vamos a llevar el control? Y además, si ha ocurrido este tipo de producto no conforme, ¿qué tipo de acciones vamos a llevar para que ese tipo de producto ya no vuelva a pasar? Para que ese tipo de producto ya no se vuelva a originar. En el procedimiento, es un procedimiento que debe de ser capacitado. Debemos de tener un ambiente separado para ubicar el producto ahí, en su sitio. Ya, chicos, las responsabilidades deben de estar definidas frente a ese tipo de producto. ¿Estamos hasta ahí? 9. Trazabilidad. Al inicio de la clase vimos lo que es trazabilidad, ¿no? Es un proceso en que nos permite identificar desde el origen hasta el consumidor final cada etapa de lo que ha pasado el producto. Entonces, aquí también nos pide tener un procedimiento de trazabilidad. ¿Cómo vamos a trazar? ¿Cómo se va a identificar el producto que vamos a trazar? Nos pide al menos realizar un ejercicio de trazabilidad al año. Sí o sí, tenemos que tener un ejercicio de trazabilidad al menos una vez por año. ¿Ya? Este ejercicio de trazabilidad tiene que estar amarrado con cantidades de balance de masas. Es decir, cuánto ingresó, cuánto salió y si hubieron reprocesos o si hubieron mermas, debe de estar cuantificados en el balance de masa. Ya, chicos, debe de haber ese procedimiento de trazabilidad. Y la trazabilidad es una cláusula fundamental. Con esto vamos 6 cláusulas fundamentales. Si se dan cuenta, la trazabilidad es una cláusula fundamental. Punto 10. Gestión de reclamos. En el tema de la gestión de reclamos, también nos piden tener un procedimiento de gestión de reclamos. Tenemos que tener un procedimiento de gestión de reclamos en donde se evidencie los reclamos, se identifiquen los reclamos, se lleve un control de los reclamos, se lleve una estadística de los reclamos, se tomen acción frente a los reclamos, acciones rápidas, quiénes son las personas encargadas de la investigación de los reclamos, se tiene que llevar un registro de todo ello. Al reclamo también se tiene que determinar qué tipo de análisis de causa raíz hemos utilizado frente a los reclamos. ¿Ya? Hay que manejar una estadística anual con respecto a los reclamos. Y por siguiente, el tema de los reclamos tiene que tener un sistema para el tema de los reclamos. Después de los reclamos tenemos el 3.11. En el 3.11, chicos, está lo que son manejo o gestión de incidentes, retiro y recuperación del producto. Aquí está lo que ustedes escuchan a veces como los famosos recall, los
La norma te habla de que tienes que tener un procedimiento con respecto a los incidentes, a los retiros y a las retiradas del producto, a la recuperación del producto, ¿ya? Estos ejercicios, así como la trazabilidad, ustedes hacen un ejercicio de trazabilidad al año, también se necesita al menos realizar un ejercicio de retiro y recuperación del producto una vez al año. Y se tienen que conservar esos resultados. Ya chicos, tienen que tener un procedimiento de todo lo que se hace frente a un incidente, a un retiro y a una recuperación. Carlos, no lo entiendo. Chicos, por ejemplo, un tipo de incidente, corte de luz, un incendio, una falta de agua. ¿Qué es lo que nosotros hacemos frente a ese tipo de incidentes? Con el producto, con la planta y con las personas. ¿Qué es lo que nosotros, el equipo de incidentes? Este procedimiento tiene que tener un equipo de encargado de los incidentes con las responsabilidades. También tenemos que colocar en el procedimiento a quienes le vamos a avisar, a qué autoridades, con respecto a las autoridades gubernamentales, a las autoridades al cliente mismo, cómo le vamos a avisar frente al tipo de incidentes. Igual pasa con el tema de los retiros y de la recuperación. ¿A quiénes le vamos a avisar? ¿Cómo se va a comunicar? ¿Quiénes son los encargados de esa comunicación? En el procedimiento tienen que estar los teléfonos, los números telefónicos, los contactos. Tenemos que decir el paso a paso de lo que vamos a hacer frente a una situación de recall. ¿Ya, chicos? Y tenemos que hacer un ejercicio que demuestre de lo que hemos determinado en el procedimiento resulte. ¿Ok, Carlos? Entonces tenemos que hacer que realmente pase, sí. Tienen que conversar con sus clientes y decirles, ¿sabes qué? Este año me toca hacer un recall. Vamos a simular de que tenemos que hacer un retiro del producto de tus almacenes y tienen que hacer esa simulación. ¿Ya, chicos? Eso es parte de la norma lo pide, la norma te lo exige. Cuando la norma te dice que es debe, es porque lo tienes que hacer. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Sistema de gestión de calidad. Chicos, preguntas hasta ahí. Cristina, Japo, Darleni, Evelis, Por mi parte todo claro. No, todo claro. ¿todo claro? Sí. Vamos reforzando el conocimiento de la norma. ¿Estamos claros? Estamos en el capítulo 3. Hemos avanzado el 1, el 2 y el 3. Con esto terminamos el capítulo 3, chicos, de la norma BRC GS versión 9. ¿Qué capítulos hemos visto? En este capítulo 3 hemos visto lo que son el manual de calidad, control de documentos, control de registros, auditorías internas, aprobación de proveedores y monitoreo, trazabilidad, todo lo que son procedimientos de acciones correctivas y preventivas, procedimiento de retirada, incidentes, procedimiento de reclamos, trazabilidad, procedimiento de quejas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Cuando ustedes tengan un caso de retiro, si es que pasaran por una situación así, la norma te dice que tienes que tener 3 días hábiles para que puedas avisarle a tu organismo de certificación. Esto pasa últimamente de manera consecutiva, pasa sobre todo en las empresas que elaboran productos orgánicos.
Hay empresas que a veces se dedican a elaborar sus productos orgánicos y resulta de que cuando terminan exportando en destino les encuentran alguna trazabilidad de un químico cuya presencia hace que el producto deje de ser orgánico. Ahí se hace un proceso de recuperación del producto, de retirada si es que está en el mercado, de recuperación si es que está en el tránsito. Entonces, es importante que la empresa que ha enviado ese producto le avise a la certificadora, no sé, Bureau Veritas, Control Union, Kiwa, y tiene 3 días hábiles para que puedan comunicarse con ese organismo certificador. Es importante que eso lo sepan porque es un proceso de retirada, ¿no? Y eso también debe estar mencionado en su procedimiento. Carlos, y el BRC Packaging también habla sobre estos temas. En el 3.4 habla de especificaciones. Yo les decía que el 3.4 para el packaging es una cláusula fundamental. Para el BRCGS, especificaciones no es cláusula fundamental, pero para packaging sí es cláusula fundamental. ¿Cuántas cláusulas fundamentales, chicos, tiene el packaging? 9. 9. 9 cláusulas fundamentales. ¿Y cuál es la única que tiene el packaging y que no la tiene el BRCGS? Especificaciones. Especificaciones. Justamente especificaciones, yo les dije, iniciando la clase, les decía que es importante para el packaging que el material que ellos elaboran, que la empresa de packaging elabora, debe de tener especificaciones, sí o sí. Sí o sí, se necesita inclusive especificaciones de las materias primas, de los productos intermedios, de cualquier producto que pueda afectar la calidad, legalidad, seguridad del producto. Esas especificaciones deben de revisarse, ¿ya? Deben de revisarse cada vez que se actualicen. No te indica en el BRC Packaging una frecuencia, no te indican, no hay frecuencias, pero sí te dice o sí te lo aclara que deben de mantenerse actualizadas. Básicamente te lo da a entender de que tienes que estar revisándolas constantemente, ¿no? Tema de auditorías, una vez al año, procedimiento para realizar acciones correctivas y preventivas. También te menciona el packaging, procedimiento de acciones correctivas y preventivas, igualito. No varía o no se diferencia del BRCGS versión 9, el packaging también lo menciona. Tienes que tener tu procedimiento de acciones correctivas, tu procedimiento de auditorías, tienes que tener tu procedimiento de especificaciones. También tienes que tener tu procedimiento de aprobación de proveedores y monitorearlos, ¿no? Es lo mismo que el BRCGS, chicos, como se pueden dar cuenta, tienen que tener una norma GFCI, tienen que hacerles o pueden ser una forma de aprobar auditorías o cuestionarios con justificación basados en el riesgo. Si es hecha por un externo, tiene que tener una certificación válida, competencias del auditor y además tienes que tener los resultados de las auditorías. También habla sobre el tema de cadena de custodia, autenticidad y declaraciones. La forma también de cómo debemos de solicitar el tema del monitoreo es utilizando también certificados de análisis, certificados de conformidad, ensayos en la recepción,
Básicamente esto está relacionado al tema de aprobación y monitoreo de proveedores. Este es un punto que menciona en la norma, pero que no viene al caso por las áreas en las que estamos inmersos dentro del curso. Capítulo 4. Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Dudas, preguntas, chicos? Chicos, No, Evelis, no. Maite, ¿todo bien? Evelis, ¿todo bien? Bien, bien. Cintia. Sí, vamos bien, ¿seguro, chicos? Sí. Los noto muy apagados. ¿Qué pasa? Es sábado, de puro estudio. Cristina, Jacobo, ¿todo bien? Sí, todo bien, profesor. Todo bien. Evelis, Wari, ¿dudas? No, todo bien. Todo bien. Edwin, Daniel, Rivera, ¿todo Hola, bien? ingeniero. Sí, por un momento Sí. tomando mis notas bien. Ok, todo bien. Darleni, Sí, todo bien. ya. Cintia, Maite, Leonela, Conforme hasta el momento. Sí, conforme, módulo 4. Normas relativas a los establecimientos. Estamos en la cláusula 4 de la norma BRC ES versión 9, chicos. Ya terminamos el capítulo 1, que es compromiso de la gerencia senior. Capítulo 2, plan de seguridad alimentaria. Capítulo 3, sistema de gestión de calidad. Y entramos al capítulo 4, normas relativas a los establecimientos. Como resumen en este capítulo nos vamos a encontrar con temas como el food defense, temas como servicios, agua, drenajes, el tema como mantenimiento, temas como gestión de plagas, entre otros. ¿Ya? Dentro de este capítulo 4 tenemos dos cláusulas fundamentales. Una es el diseño e instalación, diseño y flujo de productos, y la otra es de limpieza e higiene. ¿Ya? Son dos cláusulas más que hemos visto del capítulo 3. En el capítulo 3 son 4. En el capítulo 2 es todo el capítulo 2 y en el capítulo 1 es el compromiso del equipo gerencial y mejora continua. Y aquí son dos. El 4.1 está relacionado a las normas externas. Chicos, normas externas. Básicamente la norma te menciona cómo tienen que ser las actividades de tu entorno, las locales y la del entorno. ¿Qué acciones debe de tomar la planta si, por ejemplo, se encuentra en sus exteriores un camal o zonas que te puedan contaminar a la planta, como un río abierto o como una zona rural, ¿no? Entonces aquí te aclara de que los exteriores deben de estar en mantenimiento, zonas en buen estado. La estructura del edificio tiene que estar mantenida también para minimizar el riesgo. Te hablan sobre un procedimiento de visitantes, ¿no? Aquí es muy importante que se tenga ese procedimiento de visitas. ¿Qué hacer cuando llega una visita? ¿Quién la recibe? ¿Cómo se tiene que identificar? ¿Quién los acompaña durante la visita? Y la capacitación que tiene que recibir estas visitas cuando van a ingresar a la planta o van a realizar alguna actividad dentro de la planta.
Eso es importante. Debe haber un procedimiento relacionado con respecto a las visitas. En este capítulo 4.1 también te habla sobre un sistema de registro de esas visitas, ya, todo lo que les acabo de mencionar. Y aquí vamos al tema del Food Defense. Food Defense, aquí vamos a conversar un poquito, vamos a participar todos para los que están inmiscuidos en el tema alimentario. ¿Qué entienden por Food Defense? Cintia Velázquez. Presente. Food Defense ¿Qué entiendes por más que todo yo lo entiendo como defensa alimentaria, es la forma como la empresa protege a un alimento, evitando lo que es su contaminación intencional. ya? Ok, Y para eso la empresa considero que toma medidas de control, pues, ¿no? ok. Hay dos tipos de contaminación, la intencional y la no intencional. La contaminación no intencional, ¿con quién está relacionada? Maite. Maite. Jill. La Sí, contaminación no intencional, ¿con quién está realizada? la no intencional es, por ejemplo, con los peligros que hay o los riesgos que tenemos nosotros biológicos, físicos, químicos, etcétera. Y yo entiendo el food defense como lo que es intencional, Exacto. ¿no? Que quiere, por ejemplo, una contaminación deliberada, ¿no? A propósito, de que pueda hacerse por, no sé, Sabotaje, un sabotaje o bioterrorismo. una venganza, Ajá, o un personal que no está conforme con algo y que puede afectar tu producto, ¿no? exacto, exacto. Y cuando es una contaminación, eh, en esa contaminación intencional, ¿no? Hay un tema, como dices tú, que quiere causar daño, ¿no? Nos quiere causar daño. Pero cuando el fin no es causar daño, sino el fin es un beneficio económico, ¿con qué está relacionado? Con el fraude alimentario. Con el fraude alimentario, Ah, exacto, claro. con el fraude, con el food fraud, ¿no? El food defense es una contaminación intencional, pero el objetivo es causar daño. Y el food fraud o el fraude alimentario es una contaminación intencional, pero el objetivo ya es económico, ¿no? Yo contamino o yo quiero cambiar las características de mi producto porque quiero tener un mayor margen de ganancia, como lo que las noticias donde, por ejemplo, a la cúrcuma le ponían polvo de ladrillo, ¿no? Lo que pasaba allá en, en Arabia, en esas zonas, ¿no? La cúrcuma, ustedes saben que es un polvo anaranjado y con el fin de tener una percepción económica le ponían polvo de ladrillo y lo disipaban ahí y ya estabas vendiendo polvo de ladrillo en vez de cúrcuma. Esa es una contaminación intencional con una percepción económica. El fin no es causar daño, sino ganar más plata. Esto de la leche, no decir que es leche y a la final no es leche. Eso está relacionado al food fraud. Pero en el tema de defensa alimentaria, la norma en el 4.2 nos habla de que debemos de tener un procedimiento eh, en un procedimiento que nos ayude o que se indique qué debemos de hacer frente al tipo de contaminación intencional que nos quiera causar daño. Se debe tener un equipo
un equipo de defensa alimentaria. Este equipo de defensa alimentaria tiene que ser capacitado. La persona líder del equipo mínimo tiene que tener un conocimiento en el análisis para desarrollar el análisis de vulnerabilidad, porque hay metodologías para hacer esto, e inclusive hay cursos específicos que se llevan para hacer esto. La FDA lanza inclusive hasta un curso para formar un individuo calificado en defensa alimentaria. Aquí es donde ustedes tienen que tener en la planta un individuo calificado, un individuo que haya llevado el curso en la FDA, un individuo que sepa, o que no haya llevado, no tanto que haya llevado el curso en la FDA, pero que sí se haya formado en el procedimiento de defensa alimentaria. Le llaman el análisis de vulnerabilidad en defensa de los alimentos. ¿Ya? Entonces, este individuo debe saber realizar ese análisis. Hay como 3 metodologías para realizar el análisis de vulnerabilidad y está basado en justamente el riesgo y este procedimiento debe de ser capacitado, debe de ser enseñado a todos los operarios. Ya chicos, la norma no solamente te dice que tienes que tener un equipo, que tienes que tener el procedimiento, que tienes que mencionar qué hacer y todo lo demás, sino también tienes que capacitar a toda la planta con respecto al tema de defensa alimentaria. Ya, entonces aquí se hace un análisis de amenazas, un análisis de vulnerabilidad frente a las amenazas. ¿Qué es lo que voy a hacer frente a? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna, seguimos. Por ejemplo, aquí a veces uno en la imagen no sabemos si ha sido una contaminación intencional o no ha sido una contaminación intencional. A veces es difícil establecer eso, ¿no? A veces es difícil establecer porque inclusive la persona que está con mal humor o que quiere hacernos algo a la empresa es capaz de meter un tornillo dentro del alimento y generar daño. Entonces, eso es básicamente la defensa de los alimentos para quienes no han escuchado este término. Y la norma es bien clara con respecto al tema de defensa alimentaria. Y ahí se dictan bastantes cursos con respecto a esto. El 4.3. El 4.3 es una cláusula fundamental, chicos. El 4.3 es una cláusula fundamental. Viene a ser la 7ª cláusula fundamental de la norma. ¿Qué hablan en el 4.3? Básicamente, cómo tienen que ser tus instalaciones, qué tipo de zonas de riesgos tienes, cómo tienes que tener un plano donde se esté identificando las áreas de producción, las áreas de almacenamiento, las áreas de disposición de residuos, de evacuación de los residuos, tus áreas de almacenes, tus áreas de químicos. Tienes que tener un plano de la organización, un plano de cómo está tu distribución de la planta, ya por dónde ingresan los visitantes. En ese plano también se tiene que identificar los ingresos y las salidas de las personas. Ya chicos, se tiene que identificar eso. Tiene que ser un plano donde se puede identificar todo lo que son los espacios de trabajo y almacenamiento. A través de ese plano es que uno empieza a determinar cuáles son tus zonas de alto riesgo, de bajo riesgo, las zonas de alto cuidado. Aquí es donde se hace una evaluación de las zonas. A veces, y ha pasado que hay plantas que no saben ni siquiera evaluar cuáles son sus zonas de alto riesgo o no saben definir si su proceso es un proceso de alto, de bajo o de alto cuidado o de alto cuidado a temperatura ambiente.
Aquí es importante que ustedes sepan tener una matriz donde ustedes puedan definir qué tipo de zona de riesgo de producción es la que tienen su procesamiento. ¿Ya? Entonces, estamos hablando del capítulo 4. El 4.1 está relacionado a todo lo que son exteriores, mantenimiento de exteriores. El 4.2, el Food Defense. El 4.3, diseño y flujo de procesos. Dentro del 4.3 es donde nosotros tenemos que establecer nuestra evaluación de riesgos de áreas. Zona de alto, bajo, medio, alto riesgo. ¿Ok? El 4.4, hablamos de la estructura del edificio. Cómo deben de ser las paredes, cómo deben de ser los drenajes, cómo deben de ser los pisos, cómo debe de estar la estructura interior hecha, ¿no? Para que se dé una buena limpieza y sobre todo que nos protejan de la contaminación, el acabado de las paredes, los pisos, todo tiene que ser con el fin de mantener el producto. ¿Ya, chicos? Entonces, en este punto 4 nos hablan de la estructura del edificio, de las instalaciones, cómo deben de ser las instalaciones. El 5 habla de los servicios, agua, hielo, aire y otros. Aquí nos dicen de que tenemos que tener un agua que asegure nuestro producto terminado. El agua tiene que ser de calidad sanitaria. Si el agua está en contacto con el producto, debemos de tener una frecuencia de análisis. Ya tenemos que garantizar de que esa agua tenga análisis. Tenemos que hacer que el área donde nosotros almacenamos el área se lave con una frecuencia determinada. El agua debe cumplir con los requisitos legales siempre y cuando esté en contacto con el producto. Si utilizamos aire o gases en contacto, también tiene que ser sometido a análisis. ¿Ya? Tenemos que tener un plano de distribución del agua, de cualquier suministro, agua, aire. Si están en contacto, debemos de tener nuestros planos donde podamos determinar o mostrar de cuál es el flujo que hace estos suministros. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? Equipos. Los equipos sanitarios, superficies sanitarias, lisas, equipos que permitan una limpieza adecuada, ¿no? Que no tengan estructuras o partes que no se puedan limpiar, superficies higiénicas. Estos equipos, cuando nosotros los compremos, tienen que tener su especificación de compra, ¿ya? En esa especificación, si son equipos nuevos, que hagan referencia a la legislación pertinente, el uso para lo que ha sido comprado esos equipos, los tipos de materiales a utilizar en los equipos. Básicamente, el tema de los equipos no solamente se basa en una superficie sanitaria, sino también te habla de qué tenemos que pedir o exigir cuando compremos equipos. Cuando se ponen en marcha los equipos, también tenemos que tener un procedimiento de limpieza, de liberación, un procedimiento documentado de capacitación con respecto al personal que va a utilizar esos equipos, una limpieza y mantenimiento continuo. Si esos equipos son críticos, debe de tener un procedimiento de limpieza de esos equipos y la puesta en marcha de los equipos. Equipos en movimiento de equipos fijos, también tiene que haber un procedimiento para aquellos equipos que son fijos.
Entonces vamos con el tema de equipos. Vamos con agua, servicios, equipos y luego pasamos a lo que son mantenimiento. En mantenimiento, chicos, todo lo relacionado al mantenimiento, ¿no? Primero su procedimiento de mantenimiento. Luego tienen que tener un programa de mantenimiento. Este programa de mantenimiento tiene que tener sus equipos críticos y sus equipos no críticos. Pero esos equipos críticos deben de haber sido determinados como críticos a través de un análisis de riesgos. Igual, para todo tienen que tener un análisis de... Chicos, ¿están? Sí, sí, lo perdimos por un Sí, momento. ingeniero. Sí, Sí, vamos. Seguimos. Entonces, estábamos en el tema de los equipos, mantenimiento, perdón. Igual, el programa de mantenimiento preventivo, el programa de mantenimiento correctivo, todo mantenimiento que ustedes hagan tiene que tener sus registros de mantenimiento. Si estos equipos entran en mantenimiento en plena producción, ustedes tienen que tener un procedimiento de liberación del equipo después del mantenimiento. Tiene que haber unos registros de esos mantenimientos. Ojo, ustedes cuando establezcan su matriz de mantenimiento preventivo o correctivo, tienen que haber tenido su evaluación de riesgos de por qué la frecuencia que le han definido a esos mantenimientos. No se vayan a cometer el error de mostrar un programa y ni siquiera han hecho su evaluación de riesgos. Acuérdense que la norma BRC se basa de pura evaluación de riesgos. Pura evaluación de riesgos, chicos. Evaluación de riesgos para las auditorías, evaluación de riesgos para los proveedores, evaluación de riesgos para lo que son los mantenimientos, evaluación de riesgos para lo que es su plan, su análisis de vulnerabilidad. Todo lo que menciona la norma de seguridad alimentaria se basa en los riesgos, ¿ya? Entonces es importante que en el tema del mantenimiento lo tengan claro. Instalaciones. ¿Cómo deben de ser las instalaciones para el personal? Estas instalaciones deben de ser suficientes para albergar la cantidad de personas. Básicamente aquí la norma, chicos, es que la empresa debe de contar con las instalaciones necesarias y adecuadas y ubicadas en el lugar adecuado también. Muchas veces cometemos el error de que las instalaciones, por ejemplo, los vestidores están cerca de la zona de acceso a la planta o están dentro de la planta de producción, lo cual no es lo adecuado. Y aquí básicamente la norma menciona, ¿no? Las instalaciones deben de ser las suficientes conforme a la cantidad de personas. Es decir, si ustedes tienen 100, tienen que tener el tema de las instalaciones lo necesario para cubrir a esas 100 personas. ¿Ya? Estas instalaciones deben de ser sanitarias, deben de contar con los dispositivos necesarios para brindar la higiene al personal. El almacenamiento para los alimentos deben de ser los adecuados. Los dispensadores de agua tienen que estar también en áreas designadas. Los servicios de alimentación deben de estar correctamente ubicados y controlados. Y sobre todo también en estos lugares se tiene que aplicar la política de alérgenos.
¿Hasta ahí preguntas? Chicos, ¿preguntas? No, ¿Todo bien? A ver, yo les pregunto. Gustavo, Sí, te escucho. ¿cuántos requisitos fundamentales vamos? Vamos 7. 7, ¿cuáles son? A ver, la primera fue la 1.1, compromiso de la gerencia. El segundo fue el punto 2, que es el plan de seguridad alimentaria. El siguiente fue el 3.4, auditorías internas. El siguiente fue gestión de proveedores, la 351. Eh, Luego la 5 fue acciones correctivas y preventivas, la 3.7. Luego la trazabilidad, 3.9. Y la última fue diseño de las instalaciones, que es el 4.3. Ok. Cristina, ¿qué menciona la norma con respecto a diseño y flujo de productos? Menciona que debe tener un plano de la organización, cómo está distribuida la planta y se deben identificar los espacios de trabajo, almacenamiento, espacios para el personal y sus traslados. Ok. Evelis, ¿qué menciona la norma con respecto a trazabilidad? Evelis, Evelis. Cintia, ¿qué menciona la norma con respecto a trazabilidad? Bueno, lo que había entendido es que podemos, más que todo a partir de un lote, se puede determinar toda la información, desde, en este caso, si hablamos trazabilidad ascendente o descendente, tenemos desde recepción de materia prima hasta despacho, o caso contrario, se puede hacer eso, lo que es trazar de acuerdo a un lote específico. Ya, la norma te menciona que tienes que tener un procedimiento, ¿verdad? Claro, un procedimiento. Ok, y el ejercicio de trazabilidad, ¿con qué frecuencia se tiene que hacer? ¿Te menciona la General, norma? no le, no le he mencionado, pero generalmente, por lo que tengo conocimiento que hacemos, generalmente se hace, dependiendo cuando estamos cercanos a una auditoría, lo hacemos una vez por cada Ya, la auditoría. norma. Leonela, la norma menciona la norma, Sí, ¿sí? anual. Anual, una vez al año, como mínimo, ¿no? Sí, como mínimo. Como mínimo. Leonela, el Mínimo. procedimiento de acciones correctivas y preventivas, ¿qué es lo que te menciona la norma con ello? Ya, acciones correctivas que tienes que corregirlas en un momento y preventivas que tienes que realizar acciones que puede prevenir a un futuro para que no vuelva a pasar. Ya, ok, pero ¿qué es lo que te pide la norma con respecto a esto? ¿Qué es lo que te pide? ¿Qué me pides? Hay que los registre, Ya, que lo registremos, ¿qué más? que sean claras. Ya. ¿Qué más puede ser? En este ítem de la norma que te dice acciones correctivas y preventivas, ¿qué es lo que te pide la norma en este punto? Que tengas un procedimiento, ¿correcto? Y Un en el procedimiento. procedimiento Ujú. utilices una... ¿Qué te pide que hagas? Causa raíz. Un análisis de causa Analizar raíz. causa de raíz. Y la norma te dice qué metodología debes de usar.
No, hay varias formas. No, Hay, no te dice, ¿no? no te Simplemente explico. menciona de que debemos de analizarlo, ¿correcto? Sí. Ujú. Ok, ¿qué más te pide la norma aquí? Que registremos, ¿no? Que registremos y que midamos la eficacia también de de las acciones tomadas, ¿correcto? Sí. Ok. Maite, ¿ya estás? ¿O sigues en tránsito? Maite sigue en tránsito. Sonia, Edwin. Ingeniero, Edwin, el procedimiento de gestión de proveedores, ¿qué es lo que te pide? no lo recuerdo bien, ingeniero. A ver, ¿quién la puede ayudar? A ver, Te pido una evaluación de riesgo. ¿quién habló? Yo, Darlene. A ver, Una dale. evaluación de riesgo te pide un procedimiento, certificado de validación de, de la materia prima, el cuestionario de proveedores bajo riesgo. Ya. Vamos a Una lista. acomodarlo. Vamos a acomodarlo, ¿ya? Lo que nos pide es un procedimiento de aprobación, ¿correcto? Correcto. Este procedimiento de aprobación se puede hacer de tres maneras. ¿Cuáles son esas tres maneras? Cristina, ¿cuáles son las tres maneras para aprobar proveedores? Para los proveedores de bajo riesgo es un cuestionario. ¿Ya? Para los de alto riesgo debe revisarse que cumplan con las normas de seguridad alimentaria y también se puede hacer una auditoría a los proveedores y si es hecho por un tercero debe ser un tercero capacitado y que sea demostrado que está capacitado para hacerlo. Ya, perfecto. Bien, bien, bien. Este, aquí tengo a Gustavo. Sí, Gustavo, sí, ¿estás? sí, aquí estoy. Gustavo, en ese procedimiento de aprobación de proveedores, había también un monitoreo que se les tiene que hacer, ¿no? Y como parte del monitoreo, ¿qué tipo de documentos se les puede pedir a los proveedores cuando nos den su producto? A ver, a ver, a ver. Me dice que a los proveedores le pedimos que A ver, tenemos un procedimiento de aprobación, ¿correcto? ya de validación de Ya proveedores, ya tenemos nuestra lista de proveedores. Ya está validados, nuestra ya. lista de proveedores aprobados, Críticos y a- no críticos, ya. críticos y no críticos, ya está en tu matriz, Ya. ya, pero estos proveedores empiezan a llegar a planta y tú una forma de monitoreo es pedirle ciertos documentos. ¿Cuáles documentos tú le solicitarías a estos proveedores? Creo que uno de ellos será su evaluación de riesgos de parte de ellos. Una trazabilidad, ¿no? Un ejercicio de Ah, trazabilidad. ¿Cuál? ya, ya, un ejercicio de trazabilidad, claro. ¿Quién está hablando? Gustavo. No, sí, alguien interrumpió. No, sí, te entendí. Tu ejercicio de trazabilidad igual mínimo una vez al año. Ajá. Y aparte de ello, por ejemplo, acuérdate que le podemos pedir su certificado de análisis, su ficha técnica, cada lote que ellos nos venden, pedirle sus documentos de la mercadería que ellos nos abastecen, ¿verdad? Eso No, es por supuesto, importante. esos son requisitos básicos, pues, ¿no? Si nos abastecen de un Exacto. cierto producto, yo tengo que pedirle muchos documentos respecto a ese producto para ver.
si Y están eso es cumpliendo una o no, forma de pero monitorear, ¿no? Eso es una forma de eh, eh, monitorearlos, pidiéndoles esos requisitos básicos, ¿no? Como el certificado de análisis, la ficha técnica, todo ello, ¿no? por lote, entiendo yo, claro. Exacto, por lote, exacto. ¿Ya? Entonces, estamos claros, chicos, hasta ahí, ¿verdad? Sí, Carlos, está claro. Y excelente el resumen, porque como que las ideas las hicimos más concisas por cada punto. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Esa es la idea, chicos, que ustedes vayan avanzando y vayan adquiriendo ese conocimiento. Ahorita estamos en el capítulo 4. Acuérdense que en el capítulo 4 hemos visto lo que es, de ese capítulo 4 yo les hablé, Darleni, por ejemplo, de un tema muy importante que es defensa de los alimentos, ¿correcto? Que es el capítulo, ¿qué capítulo es, Darleni? Darleni, 4.2. 4.2. 4.1, todo lo relacionado a exteriores. 4.2, defensa de los alimentos. 4.3 es el fundamental, diseño, flujo de productos. ¿Ya? 4.4, hablamos de servicios. ¿Ya, chicos? Después hemos seguido avanzando y ahorita estamos en instalaciones del personal. 4.9, chicos. 4.9 es con respecto a lo que nosotros debemos de tomar en cuenta frente a un tipo de contaminación física o química. Aquí está el famoso procedimiento de control de metales, el tema del control de vidrios, de plásticos quebradizos, qué hacer frente a una ruptura de vidrios, qué hacer o cómo controlar los metales. ¿Qué hacer con respecto a los químicos? El famoso procedimiento de manejo de químicos. Cómo identificarlos, cómo rotularlos, dónde almacenarlos. En cada ítem nos pide un procedimiento. Procedimiento de manejo de químicos, procedimiento de control de metales, procedimiento de control de vidrios. Cada procedimiento debe de ser capacitado y dar a conocer al personal sobre dichos procedimientos. En los procedimientos debe de estar claro qué es lo que vamos a hacer con el producto si se contamina, cómo lo vamos a tratar, si ese producto va a resultar ser un producto no conforme. Y si es un producto no conforme, se tiene que manejar bajo el procedimiento de producto no conforme, que acuérdense que lo hemos visto en el capítulo 3, control de productos no conformes, que es el 3.9. Control de productos no conformes. Ahí es donde hemos visto lo que es qué hacer cuando un producto se contamina y no cumple con una especificación técnica. ¿Ya, chicos? Entonces, en este punto, el 4.9, control de la contaminación física y química. Carlos, ¿dónde se menciona el control de vidrios? En el capítulo 4, 4.9, 4.9.3, control de vidrios. ¿Qué hacer con el tema de madera? ¿Qué hacer también con los productos envasados en vidrio u otros materiales quebradizos? Y también otros contaminantes. ¿Ya? Todo lo que es con respecto a los contaminantes físicos y químicos, el 4.9. 4.10, chicos, 4.10 es equipos de detección y eliminación de cuerpos extraños. ¿Ya? Equipos de detección y eliminación de cuerpos extraños. Aquí hacemos referencia para las empresas que utilizan, por ejemplo, detector de metales, ¿no? Aquí tenemos que tener un procedimiento de manejo del detector de metales, las pruebas que se utilizan para que este detector de metales funcione correctamente, las pruebas para activar la alarma, las pruebas para calibrar el detector de metales con sus blancos. Entonces, es importante que ustedes tengan claro que la norma tiene un punto específico donde te dice qué hacer
con los equipos que nos ayudan a determinar o a eliminar los cuerpos extraños, no solamente con los detectores de metales, sino con las barras de imán o con cualquier u otro objeto que nos ayude a detectar y eliminar los cuerpos extraños. ¿Ya? Las pruebas de monitoreo, todo eso que nosotros hacemos con los equipos deben de quedar plasmadas en un procedimiento. Hay que probar los sistemas de rechazo, ¿no? No solamente es ya utilizar el equipo y dejarlo ahí. Si esos equipos nos ayudan a rechazar, por ejemplo, en las líneas de jugo, hay líneas de jugo donde las botellas que están quebradas o presentan algo quebrado, las terminan arrojando. Ese sistema lo debemos de probar, debe de pasar por un proceso de comprobación de rechazos. ¿Ya? Y 4.11. En el 4.11 es otra cláusula fundamental, chicos. Acuérdense que yo les dije que en el capítulo 4 hay dos cláusulas fundamentales, lo que es diseño y flujo y lo que es limpieza e higiene. En el capítulo 3 hay cuatro cláusulas: auditorías, gestión, acciones correctivas y trazabilidad. ¿Ok? Y esas son las cláusulas fundamentales. En limpieza e higiene, chicos, aquí ustedes tienen que tener un procedimiento. Miren cuántos procedimientos vamos teniendo. Procedimiento de limpieza e higiene. Carlos, ¿qué debe de tener este procedimiento? El paso a paso, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el quién. ¿Qué se limpia? ¿Cómo se limpia? ¿Cuándo se limpia? ¿Quién lo realiza y dónde se registra? Así debe de ser sus procedimientos en general. Utilicen el qué, cómo, cuándo, dónde. Cada procedimiento que les están pidiendo realizar, procedimiento de acciones correctivas, procedimiento de limpieza y higiene, procedimiento de mantenimiento, utilicen qué, cómo, cuándo, dónde. Un cuadrito y ya está el procedimiento. Entonces la norma les pide que se registre qué es lo que se limpia, cómo se limpia, cuándo se limpia, con qué frecuencia se limpia, quién es el responsable de la limpieza y qué químicos utilizan para esa limpieza. Y si vamos a utilizar químicos, bajo qué fórmula o cómo elaboramos ese químico. Y la persona que lo elabora tiene que estar capacitada del procedimiento de limpieza y desinfección. Y por último, aquí ustedes también tienen que validar esa limpieza. Ya tienen que validar esa limpieza, establecer los límites. Muchas veces en algunas plantas utilizan los famosos hisopos o las técnicas de los ATP. Entonces utilizan hisopos, liberan el URL, me sale limpio. Todo eso tiene que estar validado y respaldado con un análisis microbiológico. La verificación puede ser con el hisopo, pero la validación puede ser con el análisis microbiológico de un laboratorio externo. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta en el procedimiento de limpieza y desinfección. ¿Ya? Todos los recursos, comprobar el uso, dónde se almacenan los utensilios de limpieza, dónde los guardan. Y si estamos hablando de un procedimiento de contaminación cruzada y si ustedes han establecido escala de colores, cada color tiene que tener un lugar definido. ¿Ya? Y lo que les decía, la limpieza, en este punto de limpieza e higiene, nos hablan del monitoreo ambiental. El monitoreo ambiental es aquel que nos ayuda a respaldar nuestras zonas. Cuando ustedes hagan su mapa de zonificación, básenlo de un análisis ambiental para poder definir si es una zona de alto riesgo o de bajo riesgo. Las zonas de alto riesgo, ustedes lo pueden establecer ya con resultados ambientales.
las de alto riesgo con resultados ambientales, patógenos relevantes. ¿Ya, chicos? Sí, una consulta. Sí, te En escucho. el recuerdo de la parte anterior, en el otro, ¿Cómo? en el monitoreo ambiental, con respecto a ese punto. ¿Ya? Los resultados del monitoreo ambiental, hay una normativa para la comparación. ¿Cómo determino esos límites? Mira, en el Perú hay una Ujú. normativa sanitaria. Hay una normativa sanitaria de monitoreo ambiental. Tú pones normativa sanitaria microbiológica y justamente ahí te lanza cuánto es el monitoreo ambiental que tiene que tener un área en específica para que tú la consideres como de alto y de bajo riesgo. Después no hay normas en específicos que te determinen así con exactitud, pero en el Perú sí hay una que te determina por ahí datos relacionados al monitoreo ambiental. Sí, porque no conocía ninguna, pero voy a buscar. Sí, Gracias. hay una norma que dice, mira, me comprometo a buscártela y se la estoy pasando a Leslie para que les haga llegar esa norma. Ah, genial, genial. Muchas ¿Ya? gracias. Sí, te la hago llegar, no te preocupes. Ahí está el tema del monitoreo ambiental. Ya, excelente. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Ya van a ser las 8. Bueno, ya son casi las 8. Espero que hayan podido captar al menos hasta el capítulo que estamos y que haya sido de su gusto la noche o en esta etapa de conocimiento de la norma. He tratado de ser lo más claro posible, también lo más conciso. La disculpa del caso porque mayormente este tipo de clases son así, son lecturas. Por eso estaba tratando de que ustedes participen y siempre estemos así activos, porque si no, nos dormimos. Entonces, espero que le hayan captado y que hasta donde estemos hayan podido conocer al menos parte de la norma. Les agradezco su tiempo y nada, los espero en la próxima sesión y ya ahí terminamos los capítulos completos de la norma. Gracias a todos. Conforme, gracias. Gracias, Gracias. ingeniero. Gracias. Gracias. Nos vemos.